Quiero terminar esta mañana I want to finish this morning with presentándoles a una persona muy importante presenting to you a very important person que está en medio de nosotros. that is among us. Se llama Elizabeth Her name is Elizabeth. y me dijo que quería orar y pedir al Espíritu Santo la respuesta She told us she wants to pray and ask Jesus the answer para poder venir so that y we can hablar talk en público. and talk in public and speak in public. Un aplauso fuerte. Claps for her. Come on, Elizabeth. Aquí está Valerie. Ponte en medio. ¿Está bien? Quiero que comiences contándole acerca de ti I want you to start telling them about you y que te presentes con cada uno de ellos that you can introduce yourself to them y le cuentes cuál es tu trabajo, and that you explain what your job is, a lo que te dedicas normalmente. what you do normally, ¿Y qué te hizo recibir el llamado para poder servir a Jesús? and what made you receive the calling for serving Jesus. Amén. Amen. Hello. Hola a todos. So a few days ago, Hace unos cuantos días, the pastor had asked if I would want to share my testimony. el pastor me preguntó si quería compartir mi testimonio. And then the next day he asked, Y el siguiente día que preguntó, and then the next day. y el día siguiente también, And my immediate response was no. y mi respuesta inmediata era no. I do not like talking in front of people. No me gusta hablar en frente de las personas, But I did say yesterday that I would pray about it. pero ayer sí acepté. And after praying about it, Y después de orar sobre eso, I felt the Lord reminded me sentí que el Señor me recordó that it's not about me, de que no es sobre mí, that He deserves the victory que Él es quien se merece la victoria and the glory y toda la gloria for my story. para su gloria. So here I am. I'm gonna talk, Así que el día de hoy voy a hablarles, but please be patient because I'm very nervous. pero por favor sean pacientes porque tengo muchos nervios. So I am gonna start by sharing a few different things to give you context. Voy a empezar dándoles un poco de contexto. I grew up in Arkansas Ella creció en Arkansas with my two sisters and my parents. con sus hermanas y padres. My sisters and my mom and I Sus hermanas, su mamá y ella, are all legally blind. todas son ciegas, We have a little bit of vision, tienen un poco de visión, but our sight isn't good. pero no es completamente bien. To give you an image of what our house might look like, Para darles un contexto de cómo se ve su casa, we loved reading the newspaper. ellas aman leer el periódico. And so my mom and my sisters and I Entonces su mamá, sus hermanas y ella would have to read super close like this. tienen que leer muy cerca así. My dad Su papá, is farsighted. él puede ver de lejos nada más. So he would put the newspaper on the floor. Entonces él pone el periódico en el suelo, He would step on a chair, se pararía en una silla and then he would read the newspaper that way. y él leería el periódico. This was our daily life. Así era su vida diaria. So blindness has always been a part of my life, Entonces eso ha sido siempre parte de su vida. and I never felt like it defined me at that point. Pero ella nunca ha sentido como que eso la define. Okay, so I'm gonna transition a little bit. Ahora va a cambiar un poco la información. One person that has really impacted my life has been my grandma. Una persona que impactó su vida de una manera asombrosa ha sido su abuela. I would go to church with her every single Sunday.
Todos los domingos iba a la iglesia con ella. My grandma loves the Lord a ton. Su abuela ama al Señor un montón. She would always pray for me and encourage me, Ella siempre oraba y la impulsaba a amarlo también. and she would always try to point me back to Jesus. Y siempre le encontraba una manera de traerla de vuelta a Dios. Um, yeah, so even though she had that firm foundation, Y aunque su abuela tenía esa fundación firme, and she put that firm foundation of Christ in my life, y tenía la fundación de Cristo en su vida, at that point, I wasn't following Jesus for the right reason. en ese punto de su vida ella todavía no había recibido a Jesús. I was simply doing it to just make my grandma happy. Simplemente lo hacía para complacer a su abuela. It was something she enjoyed doing, Su abuela disfrutaba hacerlo, so I wanted to do it with her. entonces ella quería hacerlo con su abuela. I'm going to pause on that for a second. Y iba a ponerle pausa a esa parte de la historia por un momento. So another thing or another moment that played a big part of my life Otro momento que fue un gran cambio en su vida, was that when I was in junior high, cuando estaba en primer año, I had a art teacher ella tenía una maestra de arte that was legally blind as well. que tenía su mismo problema de visión. I didn't know it at the time, Ella no lo sabía en ese instante, but that really did inspire me. pero esa persona verdaderamente la inspiró. It made me realize that I could do art as a blind person. Ella se dio cuenta que también podía hacer arte así como era. It made me realize that I could have art as a career if I wanted. Se dio cuenta que también podía hacer su carrera. And so from that point forward, I started becoming really in love with art. Y desde ese momento en adelante ella se enamoró del arte. I found doing art every single day just such a joy, Ella amaba hacer el arte todos los días. to the point that I decided to start doing that as a career. I wanted to go to college for it. Y llegó al punto de que ella quería estudiar eso en la universidad. So I started undergrad, Entonces empezó, but undergrad did not go as expected. pero lo que empezó no fue como ella esperaba. I would say that that was one of the hardest seasons of my life. Ella considera esa etapa como una de las más difíciles de su vida. When I was a junior, Cuando estaba en primer año, um, within a week and a half, después de una semana y media, several things happened. muchas cosas pasaron. We lost a family friend. Y perdieron un amigo de la familia. My grandmother passed away, También su abuela falleció and my roommate committed suicide. y trató de suicidarse. That time Ese tiempo was very hard. fue muy difícil. I struggled a lot Ella pasó un tiempo muy difícil with not wanting to be mad or angry at the Lord. y ella intentaba no enojarse con Dios. Even though I still didn't have the best relationship with him yet, Y aunque ella no tenía la mejor relación con Jesús todavía, it made it even easier to be mad at him. y era aún más fácil de esa manera enojarse con Dios. That's not all that happened though. Pero eso no es todo lo que pasó. A couple weeks later, Unas cuantas semanas después, within that same month, en ese mismo mes, I was in class ella estaba en clases, in a sculpture art class. en una clase de escultura, My art professor y su profesor le dijo told me it was my turn to present my art. que era su turno de presentar su arte. So I got up, Entonces ella se paró I shared about the piece that I made y compartió y demostró la pieza que ella había hecho. in front of the whole class. Enfrente de toda la clase, The professor said the only reason el profesor dijo que la única razón that I was making it que ella lo estaba haciendo was because of my disability. era por su discapacidad It was sad, y era triste, but it was the truth. pero era la verdad. Those words hurt. Those words hurt. Esas palabras le dolieron mucho And I struggled with that a lot. y también le causaron problemas. But the harder part about that Pero lo más difícil de eso was that I started believing
what he said. Fue de que ella empezó a creer lo que él le dijo. So maybe my blindness was the only thing that people saw. Entonces, tal vez su problema de visión era lo único que veían. Maybe it was the only thing that they saw in my artwork. Tal vez era lo único que veían reflejado en su arte. I started to hate school. Empezó a odiar la escuela. It was not a place of safety for me. No sentía que era un lugar seguro para ella. I struggled a lot mentally. También tuvo un problema difícil mentalmente. I didn't know where to find my self-worth. No sabía cómo encontrar su valor. I had several thoughts Tenía muchos pensamientos of just not knowing where I belonged and why I was here. de no saber a dónde pertenecía y por qué estaba acá. Um, yeah, it was hard. Fue muy difícil. So, yeah, during that time, Durante ese tiempo, shortly after all of this started, un poco después de que todo eso empezara, like I said, I was really struggling. como dijo, ella estaba teniendo un problema muy grande And in return, y como consecuencia, I made a lot of poor choices. ella también cometió muchos errores. I was in a class Estaba en una clase that I was just struggling in. en la cual ella estaba teniendo tiempos difíciles And was ashamed of this for a long time. y ella se avergonzaba de eso por un largo tiempo, But I chose to cheat on a test. pero ella decidió pues hacer trampa en un examen And that led to me doing that 2 more times. y eso la llevó a ella a repetir la ocasión. On the third time I got caught. Y en la tercera vez la cacharon. And in return, I almost got kicked out of school for a semester. Y como consecuencia, en el primer trimestre casi la sacan de la escuela. This was my senior year. Estaba ya en último año And I felt awful that I did it, ella se sentía muy mal porque lo hizo but really had thought that I had ruined my academic career at this point. y pensaba que en ese punto ya había arruinado toda su carrera académica. But through the Lord's grace, Pero a través de la gracia de Dios, He allowed me to finish school. Él le permitió terminar la escuela. I had a friend. Ella tenía un amigo, Her name was Kendra. su nombre era Kendra. One evening, Una tarde, when all of this was happening, cuando todo esto estaba pasando, she took me to Sonic. la llevó a un restaurante. I don't think you have Sonic here, Tal vez nosotros no tengamos Sonic, el restaurante aquí, but trust me, pero créanme, it's a good fast food place. es un muy buen restaurante. So we were in her car, Entonces estábamos en su carro and the Lord used her y el Señor la usó a ella to just be very firm with me para ser muy firme con ella. and pretty much just asked Elizabeth, Y básicamente le preguntó, Elizabeth, what are you doing with your life? ¿qué estás haciendo con tu vida? This is not what the Lord intended, Eso no es lo que Dios quería and He has so much more for you. y tiene mucho más para ti. That evening, Esa tarde I just could feel the Lord's presence so much. simplemente sentí tan fuertemente la presencia de Dios. I could feel the love that He had for me Podía sentir el amor que tenía por mí and just recognized how much more He had. y reconocí lo mucho más que Él tenía para mí. I rededicated my life that night. Dediqué mi vida para Él esa noche. And he redeemed the rest of like my academic Él redimió todos los aspectos de su vida, también lo académico, life. su vida académica. After that, I found out Después de eso, ella se dio cuenta that I wanted to go to grad school que ella quería terminar la universidad to teach, para enseñar,
to be able to teach. para ser capaz de enseñar. I still didn't like school at this point, Todavía no le gustaba en ese punto la escuela, but knew I had to get a master's to be able to teach. pero ella sabía que tenía que sacar otra cosa más para ser capaz de enseñar. So I decided that I would apply, Entonces decidió que iba a aplicarse, but I honestly, truthfully didn't think I would ever be able to get in pero de verdad ella no creía que iba a ser capaz de entrar, because from what I did, porque por lo que ella hizo, it was on my permanent transcript, ya estaba plasmado en su historial de lo que había hecho. which grad schools would look into. Y pues las autoridades siempre iban a ver eso. Um, but I gave it to the Lord, Pero se lo dio al Señor and the Lord was so gracious y el Señor tuvo tanta gracia to show me that my identity para enseñarle de que su habilidad didn't have to be about my past. no tenía que ser sobre su pasado. And he provided 5 grad school opportunities, Y él proveyó muchas oportunidades, a couple partial scholarships, algunas aplicaciones a universidades and a full ride to the school that I actually went to. y le permitió que fuera capaz de ir a una universidad que ella quería aplicar. So I moved to Wisconsin. Entonces ella fue a Wisconsin, It's very similar to Boston. es muy similar a Boston, It's cold all the time. hace frío todo el tiempo. And when I was there, Y cuando ella estaba ahí, the Lord blessed me with an amazing church family el Señor la bendijo con una maravillosa familia de la iglesia that has helped me grow a lot que le ha ayudado a crecer de una manera inimaginable in my faith. en su fe. He's provided an awesome grad school experience. Él le proveyó una experiencia maravillosa de la universidad, But through all of that, pero a través de todo eso, you would think I would give up ella creía que así iba a rendir, on trying to do it myself, tratando de hacerlo ella misma. but no. Pero no, I tried to work incredibly hard ella se esforzó mucho to make sure I was doing everything right. para asegurarse de que todo lo estaba haciendo bien. I felt like I had to prove to myself everything Ella sentía que se tenía que comprobar a ella misma todo, if I just work hard enough solo trabajar suficientemente duro or achieve enough o alcanzar lo suficiente and did everything perfectly y hacer todo perfectamente that people would see that I was capable, para que las personas vieran que ella era capaz, that I belonged, de que ella pertenecía and that my blindness itself didn't define me either. y de que su problema de visión no la definía tampoco. So fast forward to less than a year ago. Entonces ahora refirámonos a hace un año, Through a friend, a través de un amigo, she prompted me to come to a DTS ella le invitó a convertirse en una misionera several times, muchas veces, kind of like the pastor algo así como el pastor, with me speaking. con ella queriendo que hablara, But the Lord used her. pero el Señor la usó a ella. One night when she prompted me, Una noche su amiga le habló the Lord really made it stick in my head. y el Señor hizo que de verdad se le quedara ese mensaje en su cabeza. And after praying about it Y después de orar sobre ello and looking into the YWAM Boston base, y conociendo la base ahí de Boston, I felt a ton of peace ella simplemente sintió esta paz and felt like the Lord wanted me to come. y sintió de que el Señor quería que ella fuera. However, it was very hard Sin embargo, fue muy difícil to want to give up para rendirse the things that I had started to accomplish. y dejar atrás todas las cosas que ella había alcanzado. After graduating, Después de graduarse, I started working at the university ella empezó a trabajar en la universidad in a middle school, y también en la escuela, teaching art. enseñando arte. All achievements Todas esas cosas que ella alcanzó that were totally from the Lord, eran solo para Dios, but I was still trying to claim as mine. pero todavía ella estaba sintiendo que eran solamente de ella.
So, regardless, Así que, sin embargo, I still ended up coming to DTS. ella terminó viniendo a ese equipo And that was like the best decision ever. y era la mejor decisión que había tomado. He's really used this time El Señor verdaderamente usó ese tiempo uh, to show me that my identity isn't in my achievements para demostrarle que su habilidad en sus logros and that other people's approval is not needed either. y que la aprobación de otras personas no se necesita, That my identity is in Him. que solamente es Él. And for the first time ever, I think in my life, Y por la primera vez en su vida, I started making art ella empezó a hacer arte that was with Him and for Him. que era para Dios. It wasn't trying to prove something Ella no estaba tratando de comprobarle nada a nadie or achieve anything. o lograr nada, It was just to get to create with Him. simplemente era crear para Dios. It was to get to worship. Era una manera de adorarle. And honestly, this has probably been Y honestamente esto ha sido one of the most beautiful seasons una de las mejores etapas that I've gotten to walk into. que ella ha podido entrar. Yeah, the Lord is so faithful, El Señor es tan fiel and I know He's not done y Él no ha terminado todavía with my story. con su historia. But I love that He Pero ella ama que Él really redeemed verdaderamente ha redimido all the things that I tried to do todas las cosas que ella trató de hacer on my own por su propia cuenta and turned something that I hated y convirtió algo que ella odiaba and became the lowest part of my life y que esa cosa había convertido en su peor momento de la vida into the best thing that I get to use to y worship. Dios lo convirtió en la mejor manera de que ella podía adorar al Señor. Yeah, so that's my story. Así que esa es su historia.